Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy estamos aquí en el Alto, justamente en Plaza Túpac Katari, cerca a la Universidad Pública del Alto, con un personaje muy importante. Venimos a buscar aquí a la ciudad del Alto, zona norte, a la casa de la doctora PhD Marta Mamani, ¿no? Quien es oriundo de Hualata, ¿no? Agricultora, artesana, quien ha vivido, ha estudiado en esta universidad que estamos aquí cerca. Hoy vamos a conversar con ella, pero sin antes, estimada Marta, quisiera mencionar algo interesante donde Juan José Bautista, un filósofo boliviano, en su libro La crítica a la razón boliviana, identifica, ¿no?, al criollaje, ¿no?, de este país, Bolivia, como un grupo que no cree en nosotros, en la bolivianidad, no en su gente. Estimada Marta, yo creo que hay bastantes cosas que hablar. A mí me gustaría introducirte, sobre tu historia de vida. ¿Cómo podríamos decir a esta población? Porque yo sé que podemos dirigir en Aymara este programa, ¿no?, este conversatorio, pero queremos llegar a esa población del Abya-Yala. ¿Cómo te podrías presentar, estimada Marta, a esa población? Muy buenos días, hermano Rubén. Para nosotros es un placer estar y saludar a través de este medio de comunicación, a través de las diferentes plataformas que tenemos. Bueno, bien decías, yo soy oriunda de comunidad Hualata Grande, de una comunidad que es cuna de los artesanos, fabricantes de vientos, de instrumentos nativos de viento, de una familia agricultora. Como todos vienen a migrar a la ciudad del Alto. Hemos visto no solamente aquí en Bolivia, en Latinoamérica, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Chile, de Argentina, de México, de otros países, cómo los grupos sociales hemos migrado para superarnos. Hemos visto la superación y el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y hemos dicho también que los pueblos indígenas que somos, nos hemos preparado. Hoy en día hemos visto la calidad de profesionales, tenemos capital humano para enfrentar y dirigir nuestro país. Y uno de los retos, creo que de los jóvenes hoy en día es eso, de organizarnos y dar el lineamiento, una estrategia y decir de cómo salimos, pero como hermanos. Una unidad. Como una unidad. Wow, interesante. Yo creo que ahí hay que añadir que muchas veces no hemos creído en nuestra gente. Hasta a Evo Morales mismo le hicieron decir, yo diría, desde mi perspectiva, que no habían profesionales aymaras, quechuas y de los pueblos originarios. Aquí estamos mostrando a un personaje que ha sobresalido en diferentes adversidades. Además, un poquito, a modo de introducción, coméntenos sobre tu situación personal. Además, has estudiado siendo hermana, siendo madre, siendo padre, no, en una familia de... Yo creo que esto es doloroso hablar, pero aún así lograste tu grado de maestría y de posgrado. Hermano Rubén, yo sé que para muchos de los migrantes que proveníamos de área rural, pues nos cuesta, es un sacrificio que nosotros damos día a día. Bueno, en mi niñez yo he estudiado en la comunidad Hualata Grande, posteriormente vengo a esta zona que es Villa Esperanza a estudiar en el colegio Túpac Katari, ¿no?, en la escuelita Túpac Katari, y posteriormente el colegio técnico humanístico José Luis Suárez Guzmán. Y como la vida te da oportunidades, me acoge la Universidad Pública del Alto. Y en la carrera de comunicación social, para estudiar dicha carrera, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy estoy. Es mi segundo hogar, es donde me ha dado la oportunidad. La vida tiene sus desafíos, tiene sus altibajos. En ese transcurrir del tiempo, cuando estuve yo en promoción, bachillerato, bueno, son años que estaba enfermo mi papá y bueno, al año siguiente, como 8 años enfermo. Salgo de la universidad, concluyo mi estudio, fallece mi papá. Y posteriormente a los 6 meses también fallece mi madre. Entonces ha sido pues un reto grande, ¿no? Porque primero en condición de mujer uno diría,
No, ya no estudio. Y para nuestra sociedad machista nos decían, ¿no? Ahora son mujeres. ¿Qué van a hacer? Mujeres nomás son. Trabajen. Ya no estudien. Creo que ha sido un reto grande eso, ¿no? Porque yo soy la mayor. Me ha tocado un rol tan fuerte de asumir como padre, madre, aparte de tantas necesidades que teníamos, como uno es que teníamos una deuda por el pago de los medicamentos de mi papá, de mi mamá, y posteriormente, bueno, ahora ¿cómo nos levantamos? Y creo que nosotros como hermanas, que somos las 3 hermanas, hemos decidido sentarnos y decir que creo que con sacrificio podemos lograr todo. Y a partir de ello ha nacido esa fuerza y cada adversidad ha sido como una fortaleza a seguir adelante. Y agradezco a las personas que yo he trabajado en las instituciones públicas como privadas por darme la oportunidad y darme la confianza. Es donde hemos recuperado, ¿no?, el ritmo de vida, ¿no? Y en algún momento uno se quebraba, entonces teníamos que decir, hermana, tú puedes. Y el reto era decir, ¿no? Y se puede. Y se puede. Y se puede. Nada nos puede detener cuando uno quiere. Cuando uno quiere, puede. Aquí estamos hablando, además, estimada Marta, te conocen como la primera directora, no solamente de comunicación social, sino de toda la universidad, ¿no? Y me preguntaba al venir, o sea, ¿por qué tenemos que tematizar? Quizás algunos no entienden esto de mujer de pollera. No, ¿por qué? ¿Por qué uno tiene que hablar de mujer de pollera? Podrían decir, pero algo que tienen que saber nuestra audiencia es que todos aquí en la ciudad del Alto, o una gran mayoría, nacimos de una mujer de pollera que estaba excluida, que estaba relegada, así como hace rato decías, que estaba ninguneada, ¿no? Que estaban, no sé, destinados a que no pueden lograr menos estudios superiores. Estimada directora, ¿cómo se siente la satisfacción de ser la directora de comunicación social y además ver a sus estudiantes ahora, ¿no? A sus estudiantes ahora culminar la carrera de comunicación social, culminar otras carreras? Yo sé que están en el mismo desafío, ¿no? Pero han logrado. Yo he visto una entrevista suya de Arminda, por ejemplo, ¿no? Que con 52 años contenta se ha titulado, ¿no? Y debe haber muchas sobre aquello. ¿Y cómo se siente aquello, estimada directora? Primero, me siento tan feliz, tan contenta de ser de la Universidad Pública del Alto, porque una universidad con una identidad propia, una universidad que ha surgido de las bases sociales, de las luchas sociales, está acogiendo a hijos de artesanos, de comerciantes, de agricultores. No solamente estamos hablando de los 9 departamentos, sino hijos que vienen del exterior del país. Y un claro ejemplo tenemos en medicina, tenemos en odontología. Mira que la universidad ha crecido, tiene más de 80,000 estudiantes. Una universidad joven con una identidad propia. Hemos visto que nos da una oportunidad, a pesar de que nosotros tenemos un trabajo, nos da ese equilibrio de seguir trabajando, de dar continuidad a nuestra preparación como profesionales. ¿Por qué? Porque sus horarios son tan flexibles, teniendo un turno en la mañana, un turno en la tarde y en la noche. Y hemos visto la superación de los estudiantes, que el 90% de los estudiantes trabajan en la mañana o estudian en la tarde. O si no, trabajan todo el día y están en la noche estudiando. Entonces es un claro ejemplo de superación. Hemos visto no solamente profesionales de talla. Tenemos capacidad. ¿Qué nos falta? Somos completos y tenemos las mismas necesidades y más. Nosotros sentimos lo que hemos vivido. Como dice, el que no ha vivido nunca lo va a sentir. Hemos venido nosotros pasteando oveja, hemos venido vendiendo comida, hemos vendido platería, hemos vendido las mercaderías en la feria de la 16 de julio. Somos esa gente luchadora, gente revolucionaria que acoge nuestra Universidad Pública del Alto. Sería bueno destacar las 37 carreras porque tenemos profesionales. ¿Y por qué no valoramos a nuestra gente? ¿Por qué miramos gente del exterior y decir, este señor nos va a gobernar nuestro país?
o este señor es quien va a dirigir la carrera. No, tenemos gente profesional, formado, gente que tiene una identidad propia, gente íntegro en el sentido de que siente el sentir de su gente, el sentir de su prójimo. Que es diferente, a un razonamiento Exacto. solamente lógico. Exacto. Sí. Yo te digo que el camino no es fácil, pero se puede superar. Cuando uno quiere, puede trazarse las metas y decir, cumplo con esto. Y también es una misión dentro de la universidad que como profesionales nosotros debemos contribuir y aportar al crecimiento científico, y estamos en esa revolución académica con nuestras autoridades. Estimada Marta, estimada directora, no sé, hablando de la UPEA, ayer, estos días se ha posesionado Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y él en una de sus frases dice, nosotros con nuestros astronautas vamos a llegar al Marte. ¿Cómo estamos soñando en la Universidad Pública del Alto? ¿Hay ese sueño? ¿Cómo tú lo ves? Quizás en más personal, digamos, ¿no? Porque hablar por los demás sería quizás un poco... no sabemos qué está pensando el vicerrector, pero... A ver, ¿cómo personalmente ves de aquí a 10, 20 años, a 50 años, quién sabe, a 100 años la Universidad Pública del Alto? Diré. Con mucho futuro, porque si hoy en día una universidad tan joven que las otras universidades no tenemos nada que envidiar, tenemos ambientes equipados, tenemos laboratorios, imagínese de aquí a unos años, cómo va a ir mejorando. Y también el sueño de los jóvenes es ser pues unos grandes profesionales. Más bien debíamos de pensar en las políticas públicas que el gobierno debía hacer incluyente a los profesionales de las universidades. No solamente hablamos de una universidad pública, también de las universidades privadas, de las universidades indígenas, incluyente a aquellos profesionales que salen con excelencia, pues trabajar como en Corea del Sur, cómo los profesionales son incluidos directamente para armar una estrategia y decir qué vamos a producir, qué vamos a pensar en nuestro país. Y lo mismo creo que debíamos de pensarlo. Capital humano lo tenemos, capital de profesionales lo tenemos, solamente no tenemos oportunidades, porque estamos pensando en otra gente que pueda venir del exterior y nos gobierne. No, tenemos capacidad, tenemos todas las cualidades que requiere nuestro país. Tenemos capacidad, el gobierno, las instituciones principales de este país deben ser incluyentes, son las palabras de la directora actual de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Pública del Alto. Estimada directora, ya casi para concluir, porque el tiempo también es apremiante, mira, le estamos quitando su tiempo para ir a trabajar posiblemente. ¿Cuáles son las aspiraciones quizás personales? Nosotros quizás más manejamos como comunidad, ¿no? Entonces, quizás aspirar como comunidad y su mensaje para esta población que sigue siendo excluida de alguna manera, que no tiene esas oportunidades, que a veces estudia, ¿no? y se titula, y tiene su título en la mano y a veces no consigue trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos desafíos. ¿Cuáles serían sus últimas palabras, estimada directora? Bueno, decirles a los jóvenes, a las hermanas, hermanos, que para el estudio no hay edad. Y un claro ejemplo hemos visto no solamente de doña Arminda, hemos visto de doña Amalia, que tiene nuestro compañero Jafet, que tiene capacidades especiales. Nada le han pedido continuar con sus estudios. Jóvenes, hermano, hermana, es momento de que estudies y te prepares, porque nuestro país nos necesita, porque así vamos a poder concretar el desarrollo de nuestro país. Y también decirles que la Universidad Pública del Alto es una de las mejores alternativas donde puedes estudiar, porque te da una oportunidad de estudiar, una oportunidad de trabajar, y es más, tiene una identidad propia, una esencia única que le caracteriza como a nosotros. Cada persona es diferente a los demás y es lo que tiene la universidad. Decir también, ¿no? Chamancha sipjam, kamasam sarantapjam, kititih munkih naira qatar sartanja, sartakiwa. Purikiwa, haniwa karok siskiti, haniwa napautkiti, haniwkiti siskiti. Hanukasti, umatich amanchasita, sarantas kakima, kamasampi. Ukwa marcasa, colla suyo marcasa, jamonaraki, gilatarruén. Walekipuniwa kuyaka directora, ¿no? Yo
yo creo que hemos despedido, hemos concluido esta ocasión en Aymara, ¿no? Hilanak Cuyacanaka Chakpachanza Saranta Sipaquiñani, Kunjanteja Cuyaca Marta, Jupaja, Tawakot Pachach Amancha Siniway, Hichuruja, Ma Irpiri, Ma Untat Cuyaca, Kamasan Cuyaca, Yatjatat Cuyaca, ¿no? Kunjantej amaut asanaka naira pacha utkanaja, ukaro y puritas queja gilanaka, cuyacanaka. Muchísimas gracias, estimados amigos y amigas, por seguirnos y estamos seguros que en la próxima, por favor, nos pueda dar más espacios para seguir motivando a la población. Hayayaki panay cuyaca mamani. Yuspajara Gilata Rubén, Arunta Oeñani, Patunca, Suinaca, Utiaca, Bolivia, Marcasana, Caja Marcaro, Perú, Argentina, Brasil. Kitina casa un jacksnip que acaseo TV xerus chamancha sipjañani hiwasanaka hawali qamasani yatjata taptanwa naira pachanaka kitina casa hilana karuj chamanchanaja kuyakanaka hupanaka utana asesores ay como amsaranta para kinakot hilana ka hupanaka ukakrak arsa para kina kuyakanaka qamasani siptano pirhichuru nakaja kuyakanaka sarta way hapjaraktano Haniwa ma ámbito político, instante, ukan jactante hancosti, ámbitos académicos, universidades. Ayuxa toquenagan, cuyacanacas chamanchas japjaractanay. Saptanay, ¿no? Las mujeres somos el pilar fundamental para el crecimiento de la economía. Ay como japjaractanay. Hanukanak armasipjañaniti, chamampi kamasampi sarantapjañani, hayayaki pana Hilata Rubén. Hayaya Cuyaca Marta. Jiquisincama.